Ahora. Hola a todos. Hoy os traigo a una amiga, compañera y crack del patrimonio que nos va a contar un evento súper especial que va a hacer mañana en el monasterio de Valbuena, viernes 28 de febrero, ¿no? Ruth, Sí, eso es. cuéntanos, cuéntanos. Vale, pues esto se va a realizar el 28 de febrero, el viernes, a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8. Tiene una duración de hora y media y es un evento muy especial, Patricia. Es una de las formas, es una forma diferente de dinamizar pues, lugares tan especiales como el monasterio de Santa María de Valbuena, que está en Valbuena de Duero. Ujú, en la Ribera del Duero. En la ribera, ahí, en el corazoncito de la ribera, para esos vinos, esos maravillosos vinos, maridarnos con el patrimonio histórico-artístico de esta zona. Entonces, no sé si quieres que te cuente ya, si No, me quieres... yo te dejo contar. Tú cuéntanos quiénes enredadas con el patrimonio, qué tiene de especial el monasterio, por qué con las edades del hombre, todo esto. Venga. Vale, pues enredadas con el patrimonio somos dos. Marta, mi compañera Marta Garte y yo, Ruth. Ujú, Bueno, la verdad es que fue un poco alocado, ¿no? Esto de enredarnos. Poco a poco, es verdad que llevamos una trayectoria de más de 20 años trabajando bueno, pues con esta idea de dinamizar lugares, pues digamos poco vistos, o poco publicitados, pero que tienen un alma especial, ¿no? Incluso los que son muy conocidos, pues se les trata de una manera, vamos a decirlo, muy superficial, ¿no? No llegando a lo que es la raíz ujú. de la verdadera idiosincrasia, ¿no? Del patrimonio en general. Así que decidimos enredarnos. Nosotros somos un proyecto muy chulo. Nos llevamos enredadas con el patrimonio porque nos enredamos con todo tipo de patrimonio histórico-artístico, gastronómico, etnográfico, es decir, todo aquello que sea susceptible de poner en valor, que es de lo que se trata. Realmente Claro. cuando hablamos de patrimonio, pues lo que hacemos es poner en valor, ¿no? Y Ujú. si no lo ponemos en valor, pues lo único que estamos haciendo es, bueno, pues desfavorecernos a nosotros mismos porque estamos ahuecándonos de identidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es intentar llenar, ¿no? Bueno, pues de alma, de espíritu. Entonces, este proyecto, Patricia, es muy especial. Lo sé. ¿Por qué? Bueno, pues porque por una vez, bueno, pues nosotros es verdad que dábamos muchas vueltas a aquellas fundaciones, colectivos, ¿no? Que, bueno, pues que están siempre pendientes de que el patrimonio no se pierda, ¿vale? Y una de ellas, una de esas identidades es las Edades del Hombre, que, bueno, pues por todos es conocida. Y bueno, pues que tiene su sede propiamente dicha, es decir, el lugar, el espacio de trabajo y de gestión administrativa la tienen dentro del monasterio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de ahí charlamos con una persona muy especial que, bueno, pues desde aquí, si salís, lo difundo, David Muriel, David Muriel. amigo, queridísimo amigo de Medina del Campo. Ujú. Yo le conozco desde hace muchos años y a partir de esa amistad, pues él ya nos conocía cómo trabajábamos y empezó, pues, bueno, digamos, esta otra amistad mucho más íntima en las edades del hombre. Entonces nos habló de hacer unas visitas, pero diferentes al monasterio, ¿vale? Ujú. Unas visitas teatralizadas. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Con qué finalidad si ya se hacen visitas? Se hacen visitas escolares, visitas a adultos, incluso, lógicamente, involucrando al hotel, es decir, al espacio turístico que tienen dentro del monasterio. Y entonces, claro, por qué, ¿no? Pues porque hay personajes en el alma de este monasterio que están directamente implicados con, bueno, pues la publicidad de este edificio. Hablamos de Estefanía de Armengol. Ujú. Estefanía de Armengol bueno, fue la nieta del conde Ansúrez, uno de los grandes repobladores de la cuenca del Duero, era vasallo del rey Alfonso VI
uno de los primeros reyes de Castilla y de León, y era, bueno, pues su mejor amigo, su mejor vasallo, la curia real. Entonces, en un momento determinado, a finales del siglo X, pues se reúnen con él y le dice que, pues, que tiene que dinamizar, nunca mejor dicho, también, y poblar de gente todo el territorio que a él le encomendó, fue la cuenca del Duero, a partir de Saldaña, pues toda la zona hasta Simancas. Y eso implica también pues la dinamización de este espacio. ¿Por qué Estefanía y por qué su nieta? El conde Ansúrez tiene que ir a cuidar a sus nietos al condado de Urgel, que está en Ujú. Cataluña. Sí. Tenía dos nietos principales que fueron Estefanía y Armengol, se quedaron huérfanos de padre y de madre, María Pérez y su padre Armengol V. Se tiene que marchar, pero claro, Armengol es pequeño, no tiene la mayoría de edad para administrar el condado. Entonces el conde de Ansúrez hace digamos, de conde, ¿no? Y a la Ujú. vuelta se les trae a los nieticos. Entonces la dice a su mujer, a doña Eilo, que procedía de Saldaña, de Palencia, pues que, bueno, pues ¿por qué no vienen ellos y están con ellos y dinamizas toda esta zona? Entonces ahí es donde Estefanía pues se pone muy en contacto con Urraca. Urraca es la hija de Alfonso VI. Entonces, claro, se llevaba muy bien, eran Y no es íntimas. nuestra Urraca de Zamora, claro, porque es de otra época. Estamos hablando de la hija de Alfonso VI, quien le encomienda la educación a el conde Ansúrez. Entonces, al encomendarle esa educación, está íntimamente, ¿no? Intimando y además de manera, lo sabemos por documentos, quien llama hermana no de sangre, es decir, que ya la parentela no sanguina, no consignaria, pues está ahí. Entonces, eso es importante recalcarlo porque ella lo deja muy claro, rubricado en los documentos que se han comprobado, ¿no? Que se han testado. Así Ujú. que a partir de ahí, ¿qué es lo que hace Urraca? Pues la va a ceder, la va a donar territorios y entre ellos, pues bueno, este pequeño territorio donde había un pequeñísimo cenobio, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, es verdad que Estefanía de Armengol lo que hace es, bueno, pues fundarlo con una orden que no va a ser la orden del Cister directamente, sino que va a ser más orden cluniacense, pero que venían de la regla de San Benito. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Pues ceder ese territorio a esa orden y a partir de 1149 pues surge el cambio, porque ahí vienen, bueno, pues dos ermitaños que lo que deciden es hacerlo muchísimo más grande y convertirlo ya en monasterio. Es decir, con su claustro, su iglesia, por supuesto, y faltaba algo, Patricia, faltaba una Ujú. capilla para, bueno, o donde descansaran los restos mortales de los descendientes de Estefanía de Armengol. Ujú. Así que esta mujer va a fundar esa capilla privada, que es la capilla de San Pedro, que está ubicada anexa a uno de los ábsides de la cabecera de Ujú. la iglesia. Así que a partir de ahí, pues claro, ya esta mujer se hace famosísima, se hace muy, muy famosa. ¿Por qué? Porque no solamente pone en relieve este lugar, ¿no? Que, bueno, pues no solo va a ser importante en esa fecha, lógicamente tiene una evolución, pero sí que es verdad que también, sí que eso lo sabemos todos, que en el siglo, a partir de finales del 13, 14, hay una involución monástica. Hay diferentes crisis, ¿no? Bueno, pues pandemias, pues eso, ¿no? Enfermedades, por supuesto, sequías, etcétera, etcétera, ¿no? Y guerras, por supuesto. Los conflictos bélicos están ahí, son importantes y eso también influye en los monasterios. Pero a partir del siglo XV, pues esto cambia y hay un tal Juan Ortega que lo que hace es revivir el monasterio, pero lo llena de otra luz diferente. Entonces surge el Renacimiento, el Ujú. neoplatonismo. Y en el monasterio, en el propio claustro, hay diferentes, bueno, el claustro tiene las pandas, como sabéis, los lados, cada lado corresponde, digamos, a una situación historiográfica, por ejemplo, es la panda del refectorio, la panda de la sala capitular, y luego hay una panda que es la panda de la silla, que es donde estaba la bodega. Bueno, pues en esta panda vivían unos monjes muy especiales, Patricia, que se llamaban los monjes conversos. Era la panda de los conversos. ¿Qué Ujú. ocurre?
toda la, bueno, pues la economía, ¿no? Esa microeconomía que tenían ellos dentro del monasterio para subsistir, pues la producían esta gente, porque eran los que trabajaban, ¿no? Mm, El hora es la hora de San Benito, realmente ellos lo hacían hacían todo, ellos. hacían un completo. Entonces es curioso porque en esa panda se ha encontrado la bodega, actualmente restaurada y es Oh, qué parte de... bonita. Muy Ujú, bonita, Patricia, porque además se ve perfectamente esas cúpulas de cañón ujú. y además está realizada con ladrillo, lo que nos da a entender que existían alarifes, bueno, pues que eran mudéjares, quienes Sí. trabajan en esa reconversión del monasterio a partir de finales del 15, principios del 16, que Ujú. es realmente la inclusión de, bueno, pues de esta gente, ¿no? De los mudéjares en Castilla. Así que a partir de ahí hay una transformación, como digo, no solo de esta panda, sino del resto del monasterio y lo que se hace es decorarlo. Y digo decorarlo y ornamentarlo porque el cister, ya sabes cómo eran, austeros, sobrios, sencillos. Hay una cita de la profesora Julia Aragil, catedrática de la Universidad de Valladolid, que cita muy bien o describe muy bien cómo es ese ornamento, es decir, vacío de calidez, pero no de calidad, porque Ujú. era sobriedad, pero realmente era, digamos, era el orar, ¿no? El orar así, de esa manera. No necesitamos nada que nos distraiga. Bastante se distrajo ya Clooney a finales de su legado como para hacerlo nosotros. Entonces, esta profesora lo que hace es citar soberbiamente lo que es efectivamente, ¿no? La sencillez de este del cister, de la orden monástica del cister. ¿Qué es lo que pasa el viernes? Y Venga. en otras citas, porque es más, inclusión de Estefanía. Estefanía, En yo una misma, cosa que se titula muy chulo. ¿Cómo se titula? se llama, esto se llama Buscando la raíz de la ribera. Ujú, El proyecto bueno, es un proyecto conjunto que nace, bueno, pues con la idea, ¿no? de patrocinar, pero sobre todo de entender lo que era este monasterio, lo que ha sido y lo que está siendo, ¿no? ujú, Sobre todo para la comarca de San Bernardo, pero también para la ribera del Duero, de Valladolid y de Castilla y León en general, ¿vale? ujú, Entonces, este proyecto lo que quiere es efectivamente ahondar en esa raíz. ¿Qué es lo que tenemos? Que no sabemos que lo tenemos, pero está ahí, está latente. Entonces, lo que hace este proyecto es indagar para transmitir, ¿no? Entonces, empezó en septiembre, empezamos en otoño, ahora estamos ujú, en invierno, seguiremos con la primavera y luego en verano. Entonces, digamos que cada trimestre ujú, promocionamos tres, cuatro actividades. Bueno, pues ahora estamos en invierno, pues la teatralización musicalizada, porque digamos, esta actividad está organizada siguiendo, bueno, pues dos parámetros, el parámetro de teatralización, de performance y el parámetro de inclusión musical. Entonces tenemos a Licornio, un grupo de dos personas, una mujer, una fémina y un varón, son marido y mujer, ujú, Águeda, que es la que ella nos va a acompañar y lo que hace es muy chulo, Patricia, porque es tocando el violín, imita la musicalidad, la sonoridad de la dulzaina. Es una ujú. maravilla. Qué chulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Estefanía, claro, ella es un fantasma. Ujú, Ella aparece, o reaparece, mejor dicho, de esa capilla de San Pedro y aparece en el claustro y ella escucha voces, no sabe por qué, y ella ataviada, por supuesto, del siglo XII, y ella lo que está es muy triste. Ella está penada porque echa de menos, tiene esa añoranza del condado de Urgel, porque realmente la trajeron muy pequeñita con su hermano y los abuelos. ujú, Entonces echa de menos ese ambiente, ¿no? Ese ambiente que tenía allí en el condado, que era más amable. En cambio, en el monasterio, claro, es más frío, más silencioso, es todo como... Pero hay alguien que la va a ayudar a, bueno, pues a revivir, ¿no? Y digamos, a gesticular esa sonrisa que está a falta de ella. Y va a ser su dama de honor, ujú, Águeda. ujú, Entonces, en lo que Estefanía aparece del claustro, Águeda va a aparecer de la sala del refectorio, que era el antiguo comedor de los monjes, y aparecerá pues tocando el violín. Entonces ya Estefanía es como que, ¿qué es lo que ocurre, no? Parece que
algo estoy escuchando que revive mi infancia. Y a partir de ahí ella cuenta un poco la infancia en el condado de Urgel, la relación que tenía con su madre, María Pérez, la hija del conde Ansúrez, y luego la relación íntima también, por otro lado, de la orden, del Cister en el claustro. Entonces, vamos a recorrer, ¿no? De manera teatralizada y musicalizada, pues la mano de estas dos maravillosas damas. Y Así que aquello a es un sueño hecho realidad entonces, ¿no? la verdad es que sí, porque esto todo fue una idea, bueno, pues de qué manera lo podemos hacer, qué personaje podemos llevar a cabo, ¿no? Para que tampoco no se creen un poco, no sé, soliloquios confundidos, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ver de qué manera lo hacemos y hemos puesto de relieve este personaje porque creemos que es el personaje más importante, desde luego en origen, ¿no? Porque ya Ujú, da pie a que allí se ubique ese cenobio que luego pues va a desembocar a lo que fue todo un monasterio, ¿no? Ujú. ujú. Bueno, cuéntanos, porque las edades del hombre es muy conocido en Castilla y León, pero esto se escucha también en América. Y entonces cuéntanos un poquito qué es las edades del hombre, que tú sabes mucho, y dónde se van a celebrar este año, que me toca. Bueno, pues eso no lo sé, ahí me has pillado, Patricia. Ahora mismo no lo sé. ¿Dónde se van a En celebrar? septiembre en Zamora empieza. Fíjate, si estaré inmersa en el siglo XII. O sea, la última edición, que sí que, bueno, pues tuvo lugar, ¿no? A caballo. Ujú. Además, estuvo ahí la Catedral de Santiago muy inmersa, ¿no? Entre Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Y bueno, la verdad es que tiene una edición, o sea, las diferentes ediciones tienen su espacio, ¿no? Su espacio físico, pero luego ese espíritu es verdad y estarás conmigo que se va irradiando, pues no solo por España, sino pues, en fin, pues en este caso por Iberoamérica, si nos escuchan, ¿no? ¿Y qué es las edades del hombre? Pues es, bueno, realmente es una entidad, es una fundación que surge, nace en la década de los 90 para cuidar, salvaguardar el patrimonio. Una cosa es cuidarlo, que está muy bien, pero otra cosa también es divulgarlo, darlo a Ujú. conocer. Yo siempre digo bueno, pues cuando tenemos visitas escolares, visitas de adultos, digo, hay que tener claro la palabra patrimonio que abarca, ¿no? Y lo que abarca es primeramente el conocimiento de. Después, lógicamente, yo lo conozco, lo voy bueno, pues a intentar conservar y luego ya, una vez que ya sé cómo es, lo voy a valorar, ¿no? Y va a formar parte de eso, de esa semilla de identidad. Entonces, las edades del hombre tiene su sede ahí, en el Ujú. monasterio de Santa María de Valbuena, pero como todos sabéis, pues tiene, además luego tiene diferentes sedes. Por ejemplo, ahora mismo está vigente una exposición permanente en la iglesia de Santiago, en Carrión de los Condes, que por cierto Ujú. es uno de los pórticos más maravillosos del Camino de Santiago, junto con la iglesia de Moarmes, cerquita de Ojeda, Moarmes de Ojeda, la de San Juan. Bautista es precioso, bueno, pues es uno de los pórticos más quintesenciales y ahí precisamente hay una sede permanente de exposición, es una exposición sacra de las Ujú. edades del hombre. Y ahora, Patricia, hay una exposición que termina ahora a principios de marzo, la verdad. Ha tenido 3 meses de vigencia, si no me equivoco, y tiene su sede en la Catedral Metropolitana de Valladolid. Y Ujú. es el diálogo entre dos grandes, dos genios del barroco. Primero, Gregorio Fernández, castellano, de Sarria, de Galicia, pero castellano, de oficio, o Ujú. por lo menos aquí, ¿no? Es donde dio bueno, pues su pistoletazo de salida para, bueno, pues fortalecer esos lazos que ya tenía ya como buen escultor imaginero de la época. Y por otro lado, Montañés, que es un Ujú. sevillano. Entonces ahí hay un discurso, ¿no? De escultores, pues bastante interesante. Y esa exposición que está, bueno, en fin, está siendo visitada por muchísimas personas, no solo del ámbito elitista o conocedor, ¿no? De la madera policromada, sino también de, bueno, pues cualquier persona que se quiera acercar a admirar la belleza de estos dos escultores. Entonces, este tipo de exposiciones, así como en la exposición de Edades del Hombre, que este año
surge en Zamora, que eso no lo En sabía. septiembre, septiembre, en Zamora, sí, señora. Pues, pues son itinerantes, pero que tienen su peso considerable. Y el objetivo de Ujú, las edades del hombre es ese, ¿no? Hay otras fundaciones como Hispania Nostra, que lo que tratan es de, ¿no? De poner ese pilotito, ¿no? Encendido de alerta, alerta. O sea, tenemos un patrimonio que se está desvaneciendo o lo ponemos en verde, parece que se ujú, está rescatando. Bueno, pues las edades del hombre lo que trata además es de dinamizar, ¿no? A través de la educación patrimonial. También en la sede, en el monasterio de Santa María de Valbuena, yo no tienen un sabía que ser, era la sede, el monasterio, la verdad. Conozco el monasterio, pero no sabía que era la sede de Aes del Hombre. es la sede, y además tienen un espacio para conservar y restaurar diferentes piezas, ¿vale? Que Ujú, pueden o no tener un convenio de colaboración con la fundación, pero sí que están inmersas en ese espacio, ¿no? De patrimonio artístico. Entonces, pues la verdad es que la gran labor, porque siempre que hablamos edades del hombre, ¿no? Pues nos puede venir a la cabeza arte sacro. Sí, pero arte sacro vinculado a la ujú, vida de la gente. O sea, porque yo siempre tú puedes ser o procesar una religión u otra, pero tener en cuenta que eso va a ser la seña de identidad, ¿no? ujú, O no sé, te puede gustar más o menos un paso procesional, pero eso forma parte de la vida, de la cultura, ¿no? También ahora en la exposición que tenemos en el Archivo Municipal de Valladolid, que se titula Ars Cartográfica, es ujú. arte de la cartografía. Y la gente dice, uy, ¿cómo que arte? Hombre, era todo un arte, hacer Total. mapas. Ahora como lo hacemos tan facilito, ¿verdad? Pero antiguamente tela. Eso es. Así que de lo que trata las aves del hombre básicamente es eso, Patricia, es de salvaguardar el patrimonio preferentemente sacro, pero en cuestión todo el patrimonio que sea susceptible de formar parte de un pueblo y de una identidad, de un pueblo, de una villa, de una ciudad, porque es lo que pasa muchas veces, que a veces las ciudades, lo tenemos todo hecho, si ya pues hay cosas a veces que se nos escapan. Así que, pero bueno, un pueblo como San Bernardo, pues está encantado de la vida, porque la gente no solamente disfruta de ese hotel balneario de Castilla Termal, Te iba a que decir eso, que contases un poquito que además es hotel, que hacen vino, ¿no? es que claro, es que esto trae historia. Estamos en la Ribera de Duero. Los Claro. monjes tontos no eran. Entonces, a ubicar, se van a instalar en una zona donde hay agua, el río Duero, ni más ni menos, el Padre Duero. ¿M? Ujú, Y a partir de ahí, ellos saben que es un terreno lo suficientemente bueno como para producir buen vino, y así lo hacen. Pero fíjate, Patricia, lo hacen los monjes conversos, que ujú, desaparecen luego a finales del siglo XV y XVI. Van a ir desapareciendo y van a ser los propios monjes venideros los que van a copiar las recetas etnológicas y etnográficas de lo que es la ciencia del vino, ¿no? ujú, Entonces, sí, se hicieron vino y ahora se hace un vino de autor ujú, en Santa María de Valbuena. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque tú lo que haces es planearte un ujú, fin de semana de disfrute. Entonces tú dices, vale, me voy a la Ribera de Duero, voy al hotel, porque es hotel, y además es balneario. Y no cualquier balneario. Tú te estás bañando bajo la bóveda de las diferentes, bueno, estancias. En este caso eran de los monjes más, bueno, pues más elitistas, como podía ser el abad, ¿no? O el ujú, prior. Pero oye, ahí es nada. ¿M? Entonces tú te das un bañito y luego tienes además una piscina infinita que tú sales y lo que ves es precisamente el corazón, ¿no? Del ujú. monasterio, que es la Ribera del Duero. Y a partir de ahí, luego tú te sales y marinas tu estancia con un espectacular Ribera del Duero. Y que lo hacen allí. Ellos tienen las viñas. Mira, yo tengo aquí, curiosamente, porque No estaba preparado. aquí lo veo, ¿vale? Sí, Entonces, estas precioso. viñas Ujú, están justo al lado de la iglesia, ¿de acuerdo? ujú, Están además en una zona maravillosa. ¿Por qué? Porque no es el sur, ¿de acuerdo? Estamos hablando del noreste, donde la calidad y la calidez del vino pues es mucho mayor, se ha comprobado. Entonces, bueno, decirte también, Patricia, que en octubre, a principios de octubre, tuvimos una actividad que, bueno, pues que trataba de
de la vendimia, que es también importantísimo. Muy Es tan bien. importante beber el vino como cómo se hace. Claro, O toda la historia del vino es tan bonita, es toda una exacto. cultura. Eso es. Porque claro, los monjes, es verdad que en algún momento, sobre todo eso, los monjes conversos, lo que hacen es tirar de, nunca mejor dicho, de vinoteca. Es decir, Ujú, qué vino hacían anteriormente. Y tenemos que pensar en el pueblo Bacceo, un pueblo prerromano del siglo IV antes de Cristo, que luego, bueno, es verdad que fue romanizado y tenemos noticias de ellos hasta justo el siglo I aproximadamente, y ellos también hacían vino. Y era un vino, además San Bernardo de Valbuena está justo entre Peñafiel, Quintanilla, Pesquera de Duero, o sea, estamos, bueno, ujú. pues corazón de la Ribera, o sea, que vino malo no va a salir, No Patricia. hay. Eso. No hay. Y cuéntanos cómo se ha rehabilitado ese monasterio, porque estuvo totalmente en desuso, ¿no? Estuvo totalmente abandonado. Además, mira, te cuento más. A partir de 1879, perdón, 1789, con la inclusión napoleónica y demás, el general Wellington no llegó allí, pero casi, porque estuvo Ujú, entre Huecillo y Viana de Cega, lo sabemos, porque estuvo ahí en un hospital, en el hospital de Huecillo. Y sí que es verdad que sabemos, hay noticias de una inclusión napoleónica allí en el monasterio. Ya sabemos cómo eran los franceses en este sentido, es ujú. decir, bueno, pues arraso. O si me viene bien este espacio, me lo quedo Digo, y lo voy a descontextualizar. Y si me viene bien, muy bien, me lo meto en la saca y los pongo en el Louvre, por ejemplo. ¿Mm? no vamos a decir nada. Esto es así. No vamos a decir. Pero bueno, estos son hechos pasados, pero que está bien contarlos, ¿eh? Porque es verdad, cuando decimos, después de la inclusión francesa, a mí los Dios me, ¿pero qué pasó con los franceses? ¿Qué pasó? Bueno, pues que se iban a Portugal, como sabéis, y se quedaron un poquito en España. Y entonces hay veces que tenemos estos ejemplos de mala praxis. Es decir, yo sé que es un edificio de cristiano y lo que hago, bueno, pues es descontextualizarlo, pero ponerlo, por ejemplo, de cuartel. En este caso no fue así, pero fue un Ujú, abandono total y absoluto, ¿de acuerdo? Es más, cuando se recupera el monasterio a mediados de la década de los 60, 70, recuperación del espacio, no como la de Edades del Hombre, ¿eh? Eso ocurre en ujú, la década de los 90, ¿vale? Cuando se toma, cuando se tiene conciencia, mejor dicho, de lo que hay ahí y de lo que puede servir, ¿no? Puede servir para publicitar ese espacio teniendo en cuenta ya la Ribera de Duero, es decir, ujú, que realmente se inicia un proyecto conjunto, pero es que además se ve, hablo de San Bernardo, como puede ser Abadía Retuerta, por ejemplo, ujú, que también tiene monasterio. Entonces, a partir de que hay una toma de conciencia, lo que se hace es ir recuperando poco a poco por estancias. Y en este caso van a comenzar por la capilla de San Pedro, que era la más deteriorada. La capilla de San Pedro, tengo un croquis, no lo vais a entender, pero bueno, ¿qué croquis más maravilloso? No sé si se ve muy bien. Tira, tira, Esto es ahí se ve. pues la capilla de San Pedro, que podría ser esta, ¿de Ujú, acuerdo? La que está aquí. Bueno, pues esto es lo primero que hacen. ¿Por qué? Porque hay dos puertas. Una estaría en un patio que da justo a la sala de trabajo, donde los monjes trabajaban en el scriptorium, ¿no? Y ujú, transcribían. Y luego, por otro lado, otra puerta que da a la iglesia, ¿vale? Esta puerta estaba semicegada, pero esta se llegó a cegar entero. ¿Por qué ujú, tenía dos puertas la capilla de San Pedro? Una, para que entraran los monjes a rezar por las almas de toda la familia de Estefanía de Armengol, toda ujú, su, digamos, su descendencia, y la otra por donde entraban los propios descendientes. Y una de ellas está semicegada, como digo. Bueno, pues cuando entran en la capilla, no te lo vas a creer, Patricia, pero se encuentran con restos humanos, mm, túnicas del siglo XIII, del siglo XIV. Claro, esto te hablo de la gente del pueblo de San Bernardo, porque ese pueblo es un pueblo que se hace gracias, bueno, es un pueblo, digamos, de migración. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es recolocar a los pobladores de un lugar, un pueblecito de la zona de Castilla-La Mancha, pues como todos estos embalses, estas zonas de embalses, ¿no? Que ujú. tiramos
el pueblo y lo que hacemos es, bueno, pues ubicar o reubicar a la gente en otro lugar. Pues aquí hicieron lo mismo. Es la fundación colonizadora, que se llama el Instituto Colonizador, que en la década de los 60 lo que hace es poner de relieve este lugar como lugar poblacional. Y a partir Ujú, de ahí hay una toma de conciencia de, no, anda, pero ¿qué tenemos aquí? Fíjate, esto es un tesoro. Y los propios habitantes se encuentran con ese hallazgo ujú. tan ¿Y a quién maravilloso. pertenecía en ese momento? ¿A quién pertenece? Eso, o sea, yo llegó un momento en que el estado de ruina no pertenecía o sea, las administraciones no sabían muy bien si Ujú, era o a Valbuena como pueblo o al pueblo que fue luego pues, un pueblo colonizador. ujú, Entonces, luego, sí, a partir de ese momento en el que ya se recupera esa gestión, eso se va a encargar el propio pueblo. ¿M? Además, la alcaldesa, por cierto, es muy activa y es una de las restauradoras de las edades del hombre. O sea ujú, que, bueno, esa toma de conciencia, pero es a partir, ya te digo, Patricia, de la década de los 60 ujú, aproximadamente. También coincide con un boom poblacional generalizado, ¿no? De toda España. Por ejemplo, ujú. yo que vivo en Valladolid ocurre, pero ocurre también en otras ciudades, por ejemplo, como Valencia, ¿vale? O sea, por cercanía. Así que, bueno, pues sí, la toma de conciencia se llevó a cabo y ya es cuando las edades del hombre pone un poco de relieve, ¿no? No solo el espacio, sino la historia del monasterio. Qué Muy chulo charlatana todo. soy. Qué guay. Hablo Pues muchísimo. claro, pues eso, y el viernes tienes que charlárselo a todo el mundo, todo esto. O sea que anima a la gente, porque ya te voy a dejar, a que vayan el viernes a veros y que descubran esa maravilla que nos has contado. Pues sí, yo os animo primero que os metáis en la página web de las Edades del Hombre. Allí vais a comprobar lo que es el proyecto, bueno, pues buscando la raíz y a partir de ahí vais a ver las actividades que se están haciendo cada mes. Y bueno, pues este mes toca esta, 28, último día de febrero. Este año, bueno, pues en fin, lo tenemos como, es más ilusionante, ¿no? Porque es la primera inclusión que hacemos con Edades del Hombre y estamos muy contentas, enredadas. Así que, bueno, pues ya sabéis, si queréis una forma diferente, elegante, lúdica, por supuesto, pues de ver, ¿no? Este monasterio, os Ujú. invito a ir. Estefanía de Armengol sale de su espacio de ultratumba para enseñaros este maravilloso monasterio de San Bernardo de Valbuena. No faltéis. Ole. Pues muchas gracias, Ruth, y gracias a todos por escucharnos. A ti, Patricia, por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Venga, chao, nos vemos. Nos vemos. Espera que no he parado.